uno se paraba en la puerta y desde la puerta llamaba a sus ovejas por su nombre. Y hay un dato interesante allí porque las ovejas llamaban, los pastores llamaban por su nombre a las ovejas y las ovejas, que eran diversas las que estaban allí, solo respondían a la voz de su pastor. Esto no es ficción ni es parte de una historia que al Señor se le ocurrió contar. Era lo que cotidianamente ocurría con los pastores en Jerusalén. Los pastores llegaban a la puerta de aquel redil comunal y llamaban a sus ovejas porque cada uno le había puesto nombre a sus ovejas. Pero las ovejas estaban tan apegadas a sus pastores que se podía parar el pastor de otro rebaño y llamar a sus ovejas y las que no eran de él ni se daban por enterado. Pero solo bastaba que el pastor de una oveja se parara en la puerta y aquellas que eran suyas se activaban. Y cuando escuchaban su voz, comenzaban a salir. Y así comienza el Señor ilustrando quién es Él o describiéndose a través de la idea de yo soy la puerta. Pero continúa y en el versículo 11 nos vamos a conseguir con una segunda declaración. Juan 10, 11 dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¡Ah, caramba! Ahora intensifica la ilustración y ya no es la puerta por donde pasan las ovejas, sino que ahora Él se presenta como el buen pastor. Y cuando el Señor se presenta como el buen pastor nos está diciendo, ¿saben? No hay protección, no hay provisión, no hay guía, no hay nada de lo que pudiera implicar el trabajo del pastor ejerciéndose sobre nosotros que no venga de Él. Me llama mucho la atención porque esta frase, yo soy el buen pastor, pues está directamente relacionado con uno de los salmos más conocidos que pudiéramos tener. Yo estoy seguro que si hago una pregunta aquí de cuál es el salmo que conoces, y si alguno solo conoce uno, estoy seguro que ese uno va a ser Salmo 23. Si yo digo, Jehová es mi pastor, ¿lo ven? ¿Saben? El Salmo 23 es un salmo altamente conocido. Cuando el Señor se presenta aquí como yo soy el buen pastor, estaba diciéndole a sus oyentes directos, aquel pastor del que escribió David, ese pastor que si es quien te pastorea a ti, nada te faltará, ese pastor soy yo. Me preocupa un poco el Salmo 23, porque con el tiempo creo que se ha convertido en una especie de mantra cristiano. ¿Saben? Casi que le damos poder a la porción en sí misma. Repítelo todas las mañanas 10 veces, respiras 10 veces con profundidad y sal a la calle que, bueno, vas a tener bendición del Señor. Y la cosa no funciona así. Permítame compararlo con esto. Escuché en estos días a un chico contar una historia que le pasó. Él estaba echando su cuento allí y me llamó mucho la atención porque se trata de alguien que él dice nunca jugó lotería, jamás. Pero un día salió a hora de almuerzo de su trabajo y pasó por frente a una venta de loterías y decidió comprar un ticket de estas loterías que son instantáneas, que raspan y de acuerdo a lo que tengan allí, saben si ganaron o no. Le llama la atención la lotería porque el premio mayor era algo así como una partida de por vida de $10,000 semanales. Imagínense eso, $10,000 semanales de por vida. Por supuesto, el tipo le llama la atención, compra su ticket y mientras está almorzando raspa. Y cuando raspa, que no sabe, dice, usted es ganador de $10,000. Bueno, emocionado porque ganó $10,000 y que el tipo pensó, listo, de por vida $10,000 semanales, ya tengo la vida hecha. Él agarra su ticket, dejó el almuerzo ahí, me imagino tirado, y va al lugar donde trabaja y entró a la oficina de su jefe y renunció, no sin antes decirle al jefe lo que pensaba. Con $10,000 semanales en el bolsillo, el tipo habló sin filtro. Y bueno, renuncia y cuando va a buscar sus cosas para despedirse, se despide de sus compañeros de trabajo, no sin antes decirle a sus compañeros lo que pensaba de ellos. Y se retira, se va. Contento va a la agencia de lotería y va a reclamar su premio. Y cuando llega allá, en la agencia le dice, bueno, mira, sí, efectivamente ganaste $10,000, pero no te ganaste el premio gordo. Es decir, una cosa es $10,000 semanales de por vida y otra cosa es que te hayas ganado $10,000. Y tú ganaste $10,000 una sola vez
Y punto. Y hay más. Permíteme decirte que una vez que pagues todos los impuestos que tienes que pagar por haberte ganado los $10,000, realmente te van a quedar 6,000. Bueno, el tipo cobró sus 6,000, pagó un par de deudas que tenía por allí y quedó como al principio. Bueno, por alguna razón él cuenta que intentó recuperar su empleo y los jefes, sus antiguos jefes, pensaron que no era conveniente dárselo. Lo cierto es que no recuperó su trabajo por alguna razón. Creo que fue por algo que dijo, que no debió haber dicho. ¿Saben, hermano, qué terrible es contar con algo que no tenemos realmente? Es muy complejo creer que tengo algo que en realidad no tengo. Y cuando llego al Salmo 23 y veo la forma como se utiliza el Salmo 23, me parece que muchas personas hoy pudieran estar, como este joven, contando con algo que en realidad no tienen. Y el problema es que, al igual que este joven, no vieron bien qué dice el ticket. El ticket no decía $10,000 semanales de por vida en su ticket ganador. Simplemente decía, usted se ganó $10,000, punto. Y creo que cuando hablamos del Salmo 23, hay algo que estamos obviando. Lo vamos a repetir otra vez. A veces que no sabemos de memoria, podemos por lo menos al versículo 1 repetirlo sin problema. Jehová es y... Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero el Salmo 23 no es un grito de ánimo. El Salmo 23 no quiere hablarnos o no está haciendo mención de una frase que pudiera servirnos para fortalecernos y seguir adelante. David, que es quien escribe el Salmo, está hablando de una relación personal entre él y Dios. Así que más que una frase motivacional, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es una frase que habla de una relación, es una frase relacional. Y el asunto aquí es que si Jehová no es tu pastor, entonces no hay garantía de que a ti nada te faltará. No sé si lo sabían, pero es el salmo que más se conoce. Es el salmo que más se repite en tarjeticas de cumpleaños, en afiches motivacionales. La gente la tiene colgado en un cuadro con toda la descripción del salmo. Algunos tienen el Salmo 23 como una calcomanía en su carro. La gente utiliza el Salmo 23 para todo. Me enteré esta semana que es el salmo más leído en funerales. Y tiene una razón. Para los ministros que están comenzando en distintas religiones que tienen la Biblia como autoridad. ¿Saben? Los manuales para los ministros que comienzan tienen algunos consejos de cómo dirigir un funeral, cómo dirigir tal cosa. Y el texto que utilizan como modelo para que estos ministros jóvenes comiencen o sepan cómo dirigir un funeral es el Salmo 23. Entonces, por supuesto, es el que más se lee en los funerales. En los hospitales es uno de los salmos más leídos. Es en la porción bíblica más citada después de Juan 3:16. Es decir, el Salmo 23 se conoce muchísimo y estoy seguro que más de uno lo utiliza como un mantra. Y cuando digo que lo utiliza como un mantra es que lo repite pensando que el repetir las palabras que de alguna forma construyen el Salmo tiene eso en sí mismo, algún poder. Si yo lo repito 10 veces, eso me va a dar a mí una prosperidad tremenda. ¿Quieres tener prosperidad? Repite 10 veces todas las mañanas el Salmo 23 y sal a la calle con mente positiva. Pero permítame decirles, no funciona así. Si Jehová no es tu pastor, nada de lo que está en el Salmo 23 aplica. Y cuando vamos a Juan 10, y el Señor se presenta como el buen pastor, aquí la relación es simple. Para que el pastor del Salmo 23 sea tu pastor, tú y yo tenemos que pertenecer al redil del buen pastor. Si tú no perteneces al redil del buen pastor, entonces estás como el chico reclamando un premio que no te has ganado. En este caso no se trata de ganarse, pero sí se trata de, si no eres del redil del Señor, no puedes tener la garantía del Salmo 23. ¿Saben? Cuando el Señor se presenta como el buen pastor, lo que nos está diciendo allí es
que toda provisión, toda protección y toda guía vienen de Él. Porque cuando el Señor pastorea nuestra vida, nada falta. Se presenta el Señor y dice, yo soy el buen pastor. Y los oyentes directos se ubicaron en todos los pasajes del Antiguo Testamento que de alguna forma se enfocaban en el Mesías, refiriéndose a Él como pastor. Salmo 23, sí. Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubín y resplandece, demuestra tu poder. Y ellos, su mente viajó hasta allá. Viajó a las voces de los profetas que se podían parar y decir, el Señor enviará a un pastor que pastoreará a sus ovejas y las guiará. Y esperaban a un Mesías que los iba a pastorear. Y el Señor se para en esta ocasión y les dice, bueno, ese pastor que ustedes esperan, yo soy. Y dijimos desde el principio que la expresión yo soy lleva a todos los oyentes a relacionar a Cristo con el Jehová del Antiguo Testamento. Cuando se presenta en la zarza ardiendo a Moisés y Moisés le pregunta al Señor, Señor, si me preguntan quién me envía, ¿qué voy a contestar? Y el Señor le dice, pues les vas a decir que yo soy, te envió. Ese yo soy es el que existe en sí mismo, el que era, el que es, el que será por los siglos de los siglos, te está enviando. El que causa todas las causas, pero no es causado por nadie. Él es la causa no causada. Y lo podemos ir por allí a ver qué otra cosa más decimos del Señor. Pero ¿saben? Él es el que es. Ahora, el Señor dice, yo soy el buen pastor. Lo he sido, lo soy y lo seré por toda la eternidad. Yo soy el buen pastor. Y no hay provisión, y no hay protección, y no hay guía fuera de mí. Y se presenta de esta forma, en un contexto terrible. Quiero que no perdamos de vista el contexto. Están en Jerusalén, capítulo 9, capítulo justo anterior al que estamos ahorita considerando, de Juan. Y sale el Señor huyendo de los líderes religiosos que desean matarlo, continuamente intentan matarlo, y desean matarlo, sale del templo, y saliendo del templo se mezcla entre la multitud, y se consigue un hombre ciego. Y se consigue este hombre ciego que está mendigando, cerca en las inmediaciones del templo, como era costumbre. Y el Señor logra con este hombre hacer dos cosas que son determinantes. La primera es, le recupera la vista, le devuelve la vista y lo levanta. Es decir, el Señor hace que un hombre mendigo y ciego ya deje la mendicidad y le permite ver algo que no había logrado hacer nunca. Los líderes religiosos se enfurecen y comienzan a molestarse profundamente. Y en su molestia, ellos llegan a una decisión. Todo el que de alguna forma reconozca a Cristo como el Mesías debe ser expulsado de la sinagoga. Así que al ver al que era ciego, que ya no es mendigo ni tampoco es ciego, lo ven restaurado y reconociendo que Cristo es el Señor, lo expulsan de la sinagoga. Y el Señor se presenta como el buen pastor y establece una comparación entre el buen pastor que da su vida por las ovejas y los pastores asalariados que no tienen ningún amor por las ovejas. Los fariseos y los líderes religiosos eran considerados los pastores de Israel. Bueno, saquen ustedes su conclusión. Quiero que podamos ver el día de hoy, de esta semana y la próxima, vamos a ver tres características de aquellos que son del rebaño de Cristo. ¿Saben? Porque si queremos las bendiciones del Señor, necesitamos realmente estar seguros de que somos del rebaño de Cristo. Porque cuando el Señor pastorea nuestra vida, nada falta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es cierto. Y todo lo que sigue del Salmo 23 es cierto. Pero parte de un punto que no podemos dejar de considerar. Él es mi pastor. David, rey, antes de ser rey, pastor, al escribir el Salmo 23, seguramente se puso en la posición de la oveja. ¿Saben? Pensando un poco en el Señor, David dice, cuando yo era pastor, las ovejas dependían de mí. Pues las ovejas son tan torpes, son tan frágiles, son tan ciegas, son tan limitadas, que si yo no hubiera estado allí para ellas, imposible, no hubieran podido sobrevivir. Y pensando en esto, David escribe,
Ah, caramba. Jehová es mi pastor. Porque es que yo soy tan torpe. Yo soy tan ciego. Yo soy tan frágil. Yo soy tan débil que si el Señor no está allí para mí, yo no puedo sobrevivir. La pregunta clave es esta. ¿Es el Señor tu pastor? Tienes que reconocer todo lo que realmente gira en torno a ti para poder saber si el Señor es o no tu pastor. El Señor es mi pastor. Entonces, como Él es el pastor, nada me faltará. El Señor se presenta ahora en Juan 10. Yo soy el buen pastor. 3 características que nos van a llevar o nos van a permitir identificar si somos el rebaño de Cristo o no. Para después considerar 3 aspectos que están garantizados para todos aquellos que están en el rebaño de Cristo. Vamos con las 3 características el día de hoy. La primera, los que son del rebaño de Cristo han depositado su confianza en el amor del pastor. Vamos allí a Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Oye, el buen pastor da su vida por las ovejas. Permítame tomar un minutico solamente para hablar de ese adjetivo buen. El Señor pudo haber dicho, yo soy el pastor. Pero le colocó algo más a ese pastor. Yo soy el buen pastor. Y saben, no está hablando de un pastor bueno. No está hablando de las cualidades morales que hacen al Señor un buen pastor. Está hablando de la excelencia. Prácticamente está diciéndonos, no hay actividad pastoral que no tenga pleno cumplimiento y pleno alcance en mí, que soy el pastor excelente. Pero no soy el pastor excelente. La palabra también pudiera denotar hermosura. Algo así como la hermosura de todo pastorado está en mí. Yo soy el pastor excelente. Yo soy el pastor que pastorea con perfección. Yo soy el pastor que todo lo que se espera que se pueda encontrar de un gran pastor está en mí. Esa es la forma como el Señor se presenta. Y por eso es que es un peligro absurdo estar fuera del redil del Señor. Todo lo que tú puedas necesitar y todo lo que yo pueda necesitar está provisto, está garantizado en el redil del Señor. Él es el pastor excelente. Ahora, pero ese pastor excelente manifiesta su amor. ¿Y cómo manifiesta su amor? El buen pastor da su vida por las ovejas. Miren, la palabra vida allí, pues el Señor puede usar 3 palabras. De hecho, permítanme decirles que en el sentido lógico del texto, hay 2 palabras que podían tener más sentido que la que realmente usó. Porque hay una palabra que puede traducirse vida en el idioma original, que es la que habla de vida biológica, de donde viene para nosotros biología, Esa vida biológica, pudo el pastor decir, yo soy el buen pastor y doy mi vida biológica, mi vida física, la doy por mis ovejas. Y hubiera tenido sentido, era lo que pasaba. ¿Saben? Estableciendo un contraste entre el buen pastor, entre los buenos pastores y los pastores no tan buenos. El Señor los define aquí como asalariados. La diferencia era esta. El pastor que cuidaba su rebaño, las ovejas eran suyas y esas ovejas representaban todo lo que tenían. Esos pastores generaban cariño por la oveja, amaban sus ovejas. Estoy hablando del oficio real. Y en el oficio, ese cariño y ese amor llevaba al pastor que cuidaba su rebaño, que era todo lo que tenía, lo llevaba a exponer su vida para defender las ovejas. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Bueno, cuando David va a enfrentar a aquel gigante que tenía la vida triste a los del pueblo de Israel, se presenta ante Saúl y le dice, yo voy a pelear contra ese hombre. Ese hombre es un incircunciso. Y cuando se para, Saúl lo ve y le dice, hijo, ¿quién eres tú? Pues yo soy pastor de ovejas. Y me imagino que Saúl, un hombre guerrero, con su ejército allí, con hombres de guerra que no se atrevían a enfrentar a aquel gigante, le tuvo que haber dicho a David, David, preséntame otro currículum, eso no me funciona. ¿Qué más? Y David le dice, ya, calma, no entiendes lo que es el pastorado. Como pastor de ovejas, cuando un oso, un lobo, un animal, una bestia viene a atacar a una de mis ovejas, yo las defiendo
y golpeo al animal hasta que huye. Y si se niega a huir, lo golpeo hasta matarlo. Oh, ok. Ajá, la cosa cambia, ¿no? ¿Y por qué se atrevía a eso? Porque esas son mis ovejas. Y el pastor que ama a sus ovejas está dispuesto a entregar su vida por ellas. Al asalariado no, porque había un pastor que no era el dueño de las ovejas, sino que alguien muy rico que tenía muchas ovejas le pagaba a un pastor para que las cuidara, ya que no saben qué pasaba. Si venía un animal feroz a comerse una de las ovejas, pues el pastor asalariado decía, a mí no me pagan tanto como para pelear con ese animal. Es más, si el animal lo atacaba a él, capaz le lanzaba una oveja para distraerlo y poder correr. Él no era alguien que amara a la oveja. Y el Señor establece el contraste y dice, yo soy el pastor que su vida da por las ovejas. Ahora, el pastor del que estamos hablando, el pastor de oficio, entregaba su vida física, exponía su vida física, permítame usar la forma, exponía su vida biológica cuando se enfrentaba a la bestia. Y algunos de ellos llegaron a morir defendiendo sus rebaños. Murieron. ¿Y qué? Murió su vida biológica. Pero el Señor no utiliza la expresión bios para hablar de su vida. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da. La palabra vida allí no es esa. Hay otro término que traduce vida que pudiera ser un poco más amplio y habla de la vida espiritual. La vida espiritual. Saben, decíamos el domingo pasado que Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia no se refiere a lo biológico, sino que espiritualmente pudiéramos tener una vida plena, una vida abundante. El que está en Cristo ahora tiene garantía de vida eterna en Él. Pero saben, el Señor no utilizó tampoco ese término que se refiere a la vida espiritual. Utiliza un término que va más allá. Pareciera referirse al Señor a lo que es la esencia del ser. Mi mente, mi alma, mis emociones, lo que me define como persona, lo pongo por amor a las ovejas. Ay, qué interesante, porque, ¿saben? Algunos piensan que Cristo murió en la cruz. Pero Cristo es Dios. ¿Qué sacrificio hay? Él es Dios. Él sabía que iba a resucitar. Y como Dios, pues, a lo mejor ni sufrió lo que tenía que sufrir. Cuando el Señor dice, Él pone todo lo que define su ser por amor a sus ovejas, nos está diciendo, ¿saben? Emocionalmente estoy poniendo todo lo que me define por amor a las ovejas. Físicamente, todo lo que me define por amor a las ovejas. El Señor está en Getsemaní y Lucas nos dice, y su angustia era tan grande, tan grande, tan grande, que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Qué tal? ¿Saben? El Señor emocionalmente experimentó en la cruz algo terrible. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Vemos la entrega? ¿Saben? No fue algo superficial lo que el Señor hizo. Él entregó completamente su ser por amor a nosotros. En la cena del Señor, cuando hablamos del pan, el pan simboliza el cuerpo del Señor y el Señor dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, es molido literalmente. El cuerpo del Señor sufrió y fue molido literalmente. Ahora, este pastor se para y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no da solamente su vida biológica. No estamos hablando de una condición espiritual. Lo que Cristo da es todo su ser en favor del hombre pecador. Hermano, qué contraste tan tremendo. Porque si seguimos leyendo, el versículo 12 dice, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve al lobo que se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Hermano, los líderes religiosos de la época no tenían amor por las ovejas. Se llamaban los pastores de Israel. Pero ven un hombre miserable, mendigando, ciego. Y no se pueden alegrar cuando el Mesías los levanta. No se alegran. Y había un problema serio allí. ¿Saben? Los evangelios dejan claro
¿por qué aquellos que podían ver en Cristo al Mesías no lo vieron? Los líderes religiosos tenían un poder social que no querían perder y con Cristo lo iban a perder. Los líderes religiosos tenían un poder político que no querían perder y con Cristo lo iban a perder. Si ellos seguían a Cristo, todo el aparataje que habían construido en torno a la religión, lo iban a perder. Y sabes, algunos de nosotros no depositamos nuestra confianza en el amor que Cristo derramó por nosotros en la cruz, porque no queremos perder algunas cosas. Un poco más atrás, Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Saben? Es pararse y decir, creo que Cristo es Dios. Pero si yo sigo a Cristo, entiendo que esto lo voy a tener que suspender. No voy a poder continuar con esto. Esto que amo, que he abrazado, que siento que logré, ya no va a poder tener que ser. Tengo que terminar con esta realidad. Tengo que acabar con aquella otra. Tengo que abandonar esto otro. Y estamos sumando a tantas cosas que en la oscuridad hemos hecho y que nos creemos dueños de ellas, que cuando vemos a Cristo decimos, Él es la verdad. Pero no queremos dejar de andar en la oscuridad. Esta es la condenación. ¿Saben? Para aquellos que piensan, es que si Dios es un Dios bueno, no puede condenar a nadie. Completamente cierto. El problema no es que Dios condena. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero tú y yo preferimos más las tinieblas a la luz, porque nuestras obras son malas. Entonces Dios no condena. El problema es que tenemos un poco dañada nuestro orden de prioridades. El Señor, que es nuestro pastor, Él va a fortalecer la vida de aquellos que vienen a Él. Si depositas tu confianza en su amor, entonces eres parte de su redil. Juan 3:16. Ahora sí, el texto más citado que el mismo Salmo 23. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el Hijo unigénito de Dios, Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si tú y yo no somos del redil del Señor, será porque tú y yo no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra creer allí, conocer y confiar. ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿Saben? Cristo no puede ser lo que tú quieres que sea. Cristo es lo que la palabra de Dios dice que es. No puedes negociar tu manera de ver a Cristo. Cristo es lo que la Biblia dice que es. Y Él se presenta aquí como el buen pastor. Fuera de Él no hay provisión. Fuera de Él no hay protección. Y fuera de Él no hay guía. No hay garantía fuera del Señor. Primera señal entonces de aquellos que son del redil de Cristo. En primer lugar, han depositado su confianza en el amor del pastor. En segundo lugar, los que son del redil de Cristo son conocidos por el pastor. Aquí hay algo interesante. Porque a la pregunta que pudiéramos hacer en la sociedad venezolana es, ¿conoces tú a Cristo? ¿Saben? Las últimas encuestas dicen que el 90%, más del 90%, van a responder, sí. Profundicemos eso de conocer a Cristo, porque es muy abstracto. ¿Crees tú en Cristo? Más del 90% va a decir, sí. Y podemos personalizar un poco más la pregunta. ¿Y quién es para ti Cristo? Entonces usted va a tener un ramillete de adjetivos calificativos, uno más excelente que el otro. Es que Cristo es lo máximo. Cristo es. Y cada quien va a tratar de dibujar a la imagen de Cristo más grande que se le pueda ocurrir. Ahora eso garantiza que realmente son del redil. Pero lo que vemos aquí en este pasaje pareciera decir que no. Bajemos un poco más, versículo 14. Juan 10:14. Otra vez el Señor repite, yo soy el buen pastor. Escuchen esto. Conozco a mis ovejas.
Aquí creo que la pregunta ha estado mal. La pregunta no es si conoces a Cristo. La pregunta es, ¿te conoce Cristo a ti? ¿Te conoce Cristo? El pastor dice, yo a mis ovejas las conozco. Y una oveja podría parecerse a su oveja. Pero el pastor que conoce a su oveja dice, esta no es mía. Y un cabrito podría disfrazarse de oveja. Permítame ponerlo aquí para nosotros. No sé si todos los que estamos aquí somos caraqueños. Yo sí. Tú tampoco. Pero saben, yo conocí las ovejas ahorita, por donde vive mi esposa, en Falcón. Hay gente que cría ovejas. Pero es más común el chivo en Falcón que la oveja. Y saben, a los que cuidan ovejas, a veces sueltan a sus ovejas y se puede ver por el pueblo caminar las ovejas con mucha libertad. Y los chivos salen y caminan con libertad. Para un caraqueño ignorante como yo, salvo que el chivo sea muy chivo, ¿saben? De esos chivos teóricos que se parecen mucho a los de la foto, hay chivos, hermanos, que se pueden confundir con una oveja. Para una persona ignorante como yo, evidentemente hay características que la oveja tiene lana, el chivo no. Pero ¿saben? Una oveja trasquilada podría parecerse un chivo. Y hay chivos que no tienen los cuernos como normalmente se ven en las comiquitas, entonces más se va a parecer a una oveja. Y el pastor puede venir el chivo disfrazado de oveja. Y el pastor va a decir, este es un chivo, no es una oveja. Y de ahí para abajo lo que usted quiera. Puede venir el lobo disfrazado de oveja. Puede venir ¿cómo lo llamarías? Un tras oveja, tras lobo. Ya no sé con tanta cosa que hay. Pero es una oveja no binaria. Pudiéramos tener aquí a alguien que pretende, pero el buen pastor va a decir, no es mi oveja. La conozco. ¿Saben? La palabra conocer allí no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento íntimo, profundo. El Señor dice, yo conozco, íntima, profunda, total y plenamente a mis ovejas. Y la pregunta clave es, ¿te conoce el Señor a ti? ¿Sí o no? No podemos engañar al Señor. Pablo le dice a los Gálatas, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Lo que tú tienes en tu corazón, el Señor sabe que es, por más que lo disimules. Dios no puede ser burlado. Y cuando hablamos del rebaño del Señor, Él conoce a sus ovejas. Te puedes parar todas las mañanas y decir, Jehová es mi pastor. Y el pastor podría responderte, no eres mi oveja. ¿Quieren un apoyo bíblico para eso? Mateo capítulo 7. Se presenta un grupo de personas ante el Señor y le dice, Señor, en tu nombre, miren qué tal, en tu nombre hicimos señales espectaculares, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermano, no se trata ni siquiera de cómo hablas, ni de lo que haces, ni de lo que pretendes mostrar. La pregunta clave es, ¿quién es Cristo para ti? Todo lo demás, o ante todos los demás, podemos disimular lo que querramos. Al Señor nadie lo burla jamás. Él conoce sus ovejas. Eres de redil, pero el Señor conoce tu corazón. Pero interesante, porque el Señor ya ha dicho, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Qué espera el Señor de ti? Que vengas a Él con un corazón sencillo, humilde, como David puedas decir, Señor, hermano, no nos caigamos a mentira. Señor, yo soy tan torpe. ¿Saben cuál es el problema del ser humano? Que nos cuesta reconocer nuestra torpeza.
Señor, yo soy tan frágil. Nos cuesta reconocer nuestra fragilidad. Señor, yo soy tan ciego. Nos cuesta reconocer nuestra ceguera. Señor, si tú no vienes a mí, yo no puedo subsistir. Y el ser humano se levanta cada mañana con la arrogancia y piensa, yo tengo todo bajo control. Mientras tú tengas todo bajo control, quiero que sepas que Jehová no es tu pastor. La oveja tiene que estar rendida al pastor. Es una condición central. Y el Señor, que conoce tu corazón, sabe realmente quién eres tú delante de Él. Tercera y última condición que nos va a permitir saber si somos del redil del Señor o no. Estamos o hemos depositado nuestra confianza en el amor del pastor, somos conocidos por el pastor y finalmente conocemos al pastor. Miren, versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo los conozco, doy mi vida por las ovejas. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hermanos, ¿saben? Conocemos al Señor como una respuesta a que Él me conoce. El Señor te conoce íntima, profundamente. Y una vez que eres de su redil, tú y yo comenzamos a conocer íntima y profundamente al Señor. Aquí estamos estudiando al Cristo de la Biblia. Y sí, ciertamente este conocimiento que queremos adquirir aquí va a nuestra mente. Es un conocimiento intelectual. Si ese conocimiento intelectual no me lleva a profundizar en una relación con Cristo que sea cada día más íntima, ¿saben? Lo que estamos haciendo aquí no está logrando el objetivo. Lo importante no es que tú simplemente conozcas intelectualmente, sino que puedas desarrollar una relación profunda, personal e íntima con el Cristo de la Biblia. Mis ovejas me conocen. Ya había dicho atrás, ellas oyen la voz del pastor y salen a la voz del pastor porque conocen la voz del pastor. Más abajo va a decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de las manos de Dios. ¿Saben? Hay garantía y seguridad en el Señor. Y en la medida que vamos creciendo en la vida cristiana, debemos conocer más y más y más a Cristo. Entonces el asunto no se trata de cuántos años tienes yendo a una iglesia. El asunto no se trata de cómo has vivido tu vida a lo largo del tiempo. Conocí a alguien hace tiempo que decía, ¿saben? Hay cristianos que presumen de tener 30 años en el evangelio. Y él decía, nada, no tienen 30 años. Tienen un año repetido 30 veces. Porque pasa el tiempo y no crecen. Pasa el tiempo y no profundizan su relación con Cristo. Pasa el tiempo y no avanzan. Y conocer al Señor implica que tu vida cristiana tiene que estar en un continuo crecimiento. Si eso no está pasando, hay un problema. Ahora, volvamos a la pregunta de origen. ¿Jehová es tu pastor? Si Jehová no es tu pastor, entonces no hay garantía de que nada te va a faltar. ¿Es tu pastor o no es tu pastor? ¿Saben? Creo que hay cosas que tenemos que revisar. Cristo murió por tus pecados. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15, Él murió por tus pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué el buen pastor tuvo que dar su vida por las ovejas? Porque tú estabas condenado a muerte y yo estaba condenado a muerte. Porque la paga de nuestro pecado es la muerte. Si todavía hoy alguien se pueda parar aquí y decir, ¿sabe? Pero es que yo no soy tan pecador. Hay gente que es más malo que yo. A ver, hermano, quiero decirte que así piensa aquel que no es del redil del Señor. En la medida que más conoces a Cristo y más te confrontas con su santidad, más claro estás de tu pecaminosidad, más claro estás de tu debilidad, más claro estás de tu dependencia a Él. ¿Sabes? Cristo murió porque tú y yo somos pecadores. Y en su muerte, tú y yo podemos conseguir el perdón que nuestra vida necesita. Le preguntaron a un teólogo del siglo pasado cuál a su juicio
Era la palabra más importante de la Biblia. Si me lo hubieran preguntado a mí, tengo en mi cabeza por lo menos 18 palabras que pudieran ser importantísimas. Y si hubiera querido dar una buena impresión, hay unas que son más rimbombantes que otras. La propiciación. Me va a hacer sonar como inteligente. ¿Saben? Este hombre dijo, después de pensar, dijo, la preposición por. ¿Cómo? Sí, por. Creo que es la palabra más importante. Cada vez que ves la relación de Cristo con relación al hombre, y está de por medio la palabra por, qué importante es. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Saben la palabra por allí? Da la idea de en sustitución de. El buen pastor dio su vida para sustituirte a ti. ¿Sabes? Lo que Cristo sufrió en la cruz era lo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Pero como Él es el buen pastor, Él dio su vida en sustitución a ti y a mí. Ciertamente la preposición por, qué importante es, porque habla de lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Nos sustituyó. Nos sustituyó. Él es el buen pastor. Y el buen pastor dio su vida por ti. Y el buen pastor dio su vida por mí. Hermanos, la próxima semana vamos a continuar. Y vamos a continuar ahora sí viendo algunos elementos que están garantizados en el redil del buen pastor. Para cada uno de los que tienen a Cristo como su pastor. Pero no tiene sentido abrir el Salmo 23 y estudiar el Salmo 23 en el contexto de Jehová es mi pastor y en el contexto de yo soy el buen pastor. Si no estamos claros que Jehová es mi pastor. Si tú no puedes decir con toda seguridad que Jehová es tu pastor, si no puedes decir con toda seguridad que tú perteneces al redil del buen pastor, entonces no tiene sentido estudiar el Salmo 23 con todas sus implicaciones. Y por eso quisimos comenzar esta semana con esta parte del asunto. Es el Señor tu pastor. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar. No te encuentres esperando un beneficio que realmente no tienes. No te encuentres persiguiendo por los medios más extraños que alguien pudiera acudir, tratando de alcanzar algo que no se puede lograr si no es a través de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Qué bien que te sepas de memoria el Salmo 23. Pero si el Señor no es tu pastor, entonces todo lo que se deriva del Salmo 23 no aplica. Así que si algo tienes que revisar esta mañana es cómo está tu relación con el buen pastor. Quiero invitar a la iglesia a que esté orando, porque quiero hacer una invitación especial esta mañana. Yo no sé cuántos de los que entraron aquí, en la medida que estábamos hablando del buen pastor, pudieron sentirse identificados con aquellos que piensan que son ovejas, pero no lo son. Saben, en el texto de Juan 10, al final del pasaje, vemos dos grupos de personas refiriéndose a Cristo. Unos vieron a Cristo y dijeron, demonio tiene, es un endemoniado y lo que está haciendo lo está haciendo por endemoniado. Y otros dijeron, no, ningún endemoniado puede hacer eso. Ningún endemoniado va a actuar como él actúa, ni habla como él habla, ni va a beneficiar a alguien como él ha beneficiado. Esos dos grupos pudieran estar representados aquí en todos los que estamos congregados esta mañana en este local. ¿Saben? Algunos pudieran decir, no me interesa reconocer el señorío de Cristo. Para mí da igual, puede ser un demonio, puede ser un ángel, puede ser lo que sea. Sencillamente no me interesa. Quiero seguir viviendo mi vida como la tengo. A ti el Señor hoy te invita a que puedas ver en Él todo lo que tú necesitas para vivir. Pero los otros dijeron, no, endemoniado no es un gran hombre.
pero se quedaron allí. Y muchos aquí pudiéramos estar en ese punto, reconociendo la grandeza de Cristo, pero quedándonos allí, sin dar el paso que sigue. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que son capaces de verlo y decir: sí, Señor, Cristo es el Mesías, sí, Señor, Él es el buen pastor, Él es lo que yo necesito. A todos los que le recibieron, pero no se quedaron allí, a los que creen en su nombre. Y la palabra creer es, una vez que conocieron y reconocieron a Cristo, depositaron su confianza en Él. A esos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé en qué punto puedes estar tú, pero en este momento el Señor te invita a que deposites tu confianza en Él. Señor, aquí estamos. Pudiéramos, con tanto ruido que hay a nuestro alrededor, pensar que somos parte de tu redil, cuando realmente estamos caminando lejos del Dios, del Cristo de la Biblia. En este momento queremos pedirte que tu palabra pueda hacer en nuestro corazón el efecto que solo ella puede hacer. En este momento queremos pedirte que tú ilumines los ojos de nuestro corazón para que podamos ver en todo su esplendor al buen pastor que entregó su vida por nosotros. Si alguien esta mañana no ha depositado su confianza en Cristo, allí donde estás, yo quiero hacerte una invitación. ¿Saben? El Señor hoy te está invitando a ser parte de su redil. Y no importa de dónde vengas, no importa quién seas y qué hayas hecho, hoy en Cristo puedes conseguir el perdón que tu alma necesita. No importa qué hayas hecho, ni qué pienses, ni cómo hayas visualizado a Cristo hasta el día de hoy, hoy el buen pastor te está diciendo: en mí tienes todo lo que tu alma necesita. Si depositas tu confianza en Él, serás salvo. Allí donde estás, quiero invitarte a que leves una oración al Señor y que le digas al Señor estas palabras. Permíteme guiarte en esta oración. Dile al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido mi vida con la arrogancia que me aleja de tu redil. Perdóname. A partir de hoy, hazme una nueva persona en Cristo. Quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador. Y a partir de hoy, permíteme caminar junto a ti en el redil que con excelencia pastoreas. Lo pido en tu nombre. Amén. Saben, hermanos, todo el que tiene a Cristo es parte del redil. Ovejas del redil. Escuchen esto. Si el Señor es tu pastor, entonces vive con la confianza de la oveja que está siendo guiada por el buen pastor. No va a abandonar tu guía, no va a abandonar tu protección y no va a abandonar tu provisión. Mantén tu confianza en Cristo. Que el Señor les bendiga.